Ujú. Bueno, pues vamos a continuar con la parte 3 o la sesión 3 de la parte 2 de la unidad uno. Bueno, entonces mencionábamos las ventajas de la planeación financiera. Pues por un lado es prever cómo se va a comportar la organización, ¿no? Segundo, es prever qué recursos se van a necesitar, que principalmente recursos de capital, ¿no? Recursos financieros, que se van a requerir, cuándo se van a requerir, y de esta manera, pues, volver viables todos los planes que la organización tenga. O sea, me refiero pues tanto los planes que tenga el área de marketing, el área de producción, el área de recursos humanos, el área de investigación y desarrollo, la misma área de administración y finanzas, en fin, todo lo que sería el área de operativa, el área de logística, etcétera, ¿no? Todas las áreas que conforman la organización, inclusive la dirección general, ¿no? ¿Ok? Todos tienen planes de acuerdo a una planeación estratégica. Bueno, algo que es muy importante, vamos a ver el siguiente tema, que es el 1.7, que es el tema de ambiente económico. Y el ambiente económico, pues es el ambiente en el que se mueven las personas, las familias, las empresas, el gobierno y donde interactúan cada una de estas unidades generando agregados macroeconómicos. ¿Ok? Entonces, eh, cuando hablamos de agregados macroeconómicos, estamos hablando de toda la riqueza que producimos, ¿no? Toda la riqueza que producimos, todas nuestras actividades económicas producen estos agregados, ¿no? Como unidades, o sea, como personas, como familias, como visto como también como empresas, como gobierno, etcétera, todos hacemos estos agregados, ¿no? Vamos agregando a la actividad económica y producimos esta información, ¿no? Básicamente, por ejemplo, una de las cosas que producimos es cómo se mide el Producto Interno Bruto, ¿no? Luego está el entorno económico. Vamos a ver que es un conjunto de variables, ¿no? Y fenómenos económicos que ejercen mayores influencias en el desarrollo financiero de un país, tales como las tasas de inflación, de interés, Producto Interno Bruto, balanza de pagos, cotizaciones y política monetaria, deuda pública, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando otra vez de estas variables que van a definir, ¿no? Nuestro entorno económico. Y entonces, pues vamos a ver que, por ejemplo, vamos a ver ¿cómo se llama? Ya ven que está un poco de moda el tipo de cambio, ¿no? Esa es una variable, ¿no? Que es muy sensible y es muy sensible a ciertos cambios, a ciertas condiciones del entorno, tanto internacional como nacional. Entonces, este, eh, el tipo de cambio, ¿no? Pues ha estado fluctuando, pero a veces con mayor peso por razones o por variables o por factores internacionales y a veces con mayor peso por factores nacionales. Por ejemplo, ¿no? Uno de los factores nacionales, digo, internacionales, que más pesa en el entorno económico y en nuestro tipo de cambio, ¿no? Es, por ejemplo, lo que ocurre
en la economía de los Estados Unidos. Y les voy a dar la razón del por qué. Nuestra relación comercial, nosotros exportamos alrededor casi el 80% de los productos que elaboramos, ¿no? Como excedente, y en la relación comercial con Estados Unidos, eh, eh, exportamos, tenemos una relación casi del 80% del Producto Interno Bruto. Entonces, imagínense el impacto que tiene el que, por ejemplo, la actividad económica en Estados Unidos disminuya. O si en automático, si disminuye ahí la actividad económica, significa que el gasto corriente de las familias y de las empresas en Estados Unidos, pues va también a disminuir, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo que la actividad económica se está reduciendo. Entonces, en ese, el impacto de los productos que nosotros les vendemos, pues también se va a ver reducido. La demanda de estos productos se va a reducir. Por lo tanto, ¿no? Nuestros excedentes no, que nosotros producimos, pues no van a ser colocados en ese mercado. Entonces también nuestra actividad económica se va a reducir. Por lo tanto, el primer indicador que va a notar eso, ¿no? Esa situación, pues es el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio se va a ver afectado porque mucha de nuestra actividad económica está relacionada con lo que pase en el mercado americano, en el mercado de los Estados Unidos. Entonces, pues a veces se dice que los factores, ¿no? Que son factores nacionales los que están influyendo más en en la variación o en la volatilidad, que también le llaman, del tipo de cambio. Pero en realidad no, el tipo de cambio a veces principalmente atiende a factores, por ejemplo, económicos, ¿no? También hay factores políticos, factores de incertidumbre que puedan estar afectando. En un momento dado, por ejemplo, también los mercados descontaron, por ejemplo, la probabilidad de que la reforma al Poder Judicial se lleve a cabo. Entonces, los mercados también descontaron esa posibilidad. La probabilidad ya es muy alta de que esto ocurra. Entonces, los mercados descontaron ya. Y entonces, por eso también hubo una evaluación. Fue otro de los factores ahora internos, en los cuales influyeron en la depreciación del precio, ¿no? Mm, Entonces, aquí lo importante es que estamos viendo que hay factores que mejor explican la apreciación o la depreciación de una moneda con respecto a otra debido a los entornos económicos, principalmente. Ahí también influyen, como ya mencioné, factores de incertidumbre como pueden ser entorno legal o el entorno social o etcétera, ¿no? Pero principalmente lo que son factores económicos. Eh, nuestro, Nuestras tasas de crecimiento también están afortunadamente creciendo. Otra de por ejemplo, de los índices que se toma que también es un factor que también toma en cuenta la volatilidad del tipo de cambio, pues es la entrada de inversión extranjera directa, ¿no? ¿Cuánto capital de largo plazo está entrando a México? Y cuando hablo de capital de largo plazo, es dinero que viene a invertir
en México en fábricas, en producción, en expansión de las ya existentes, en remodelación, en compra de activos, etcétera. Y eso, esa inversión extranjera directa, lo que está haciendo es, normalmente viene en, se traduce en, ¿cómo se llama? En bienes, en riqueza, por ejemplo, porque vienen a poner fábricas, etcétera, que a su vez va a contribuir con la riqueza del país y va a proporcionar empleos, ¿cómo se llama? Bienestar a una comunidad, en fin, por eso es tan importante la inversión extranjera directa. Ahora, hay otro tipo de inversión que es la inversión en bienes de capital. Y cuando hablamos de inversión de bienes de capital, pues esa no es importante porque esa entra a bolsa, ¿no? Entra a la Bolsa Mexicana de Valores, entra a capital que también se le llama capital especulativo. Este capital, pues en un teclazo entra, pero también en un teclazo se va. Entonces, por eso no se cuenta, ¿no? Como la inversión de largo plazo, que es la inversión extranjera directa. Por otro lado está, bueno, vamos a ver cuáles son las variables macroeconómicas. Principalmente, pues está la inflación, la tasa de interés, los salarios mínimos generales, bloques económicos internacionales, el costo porcentual del dinero, ¿no? O sea, a cuántos me prestan si yo quiero adquirir un préstamo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la balanza comercial, pues la balanza comercial no es otra no es otra cosa de que nuestros ingresos y nuestros egresos como país. Y entonces, ahí es cuánto estamos vendiendo contra cuánto estamos importando, ¿no? Entonces, si tenemos un excedente, ¿no? Tenemos un superávit y si tenemos ¿cómo se llama? Y estamos importando más de lo que vendemos, pues entonces tenemos ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. En un caso es superávit y el otro caso es bueno, ahorita me voy a acordar. Luego vienen las devaluaciones, que en este caso ya no se le puede decir devaluación porque nuestra moneda es de libre flotación. Entonces no ocurre devaluación, sino ocurren depreciaciones o apreciaciones. La cotización es la cotización monetaria, que es el tipo de cambio, la deuda pública interna, ¿no? En este caso, la deuda pública es la deuda del gobierno y todas sus entidades. Eh, y luego está el precio internacional del petróleo, pues es otra de las variables importantes, porque en este caso, podemos vender petróleo, pero también podemos consumirlo en producto terminado, que sería, por ejemplo, gasolinas u otro tipo de energético, que ese pues, tendría un costo mayor que el petróleo, ¿no? Entonces, porque pues ya estamos hablando que son los refinados, ¿no? Ya pasaron por un proceso de transformación del petróleo, ¿no? Las gasolinas, ¿no? Luego están pues los tratados comerciales, las reservas internacionales, nuestras reservas, por ejemplo, eh, en- han marcado, ¿cómo se llama? Máximos históricos en los últimos días. Nuestras finanzas públicas son muy sanas, de hecho, la deuda pública del gobierno de nuestro país, pues ha bajado en alrededor de 3 o 4 puntos porcentuales, no recuerdo, pero de cómo se recibió
2018 la deuda pública pues, ha bajado en ese porcentaje, ¿no? Lo cual es bueno. La política monetaria, por ejemplo, ¿por qué es importante la política monetaria, ¿no? La política monetaria quiere decir si vamos a tener un ambiente restrictivo o un ambiente expansivo. Y cuando hablamos de uno u otro, es que, por ejemplo, cómo se restringe a una economía, pues volviendo caro el crédito. Entonces, muy pocas empresas pueden acceder a los créditos. Por lo tanto, ya no hay una inversión, se va reduciendo la inversión, se va reduciendo, y por lo tanto, la economía se va restringiendo. En cambio, ¿no? Y entonces, por lo tanto, van bajando las tasas esas tasas de interés se mantienen hasta un cierto punto para que la inflación baje. La inflación puede venir tanto del lado de producción como del lado de la demanda. Entonces, ya no hay tantos productos no ofertados y por lo tanto la demanda baja. Entonces, la inflación va bajando. Eso se hace normalmente para controlar la inflación. Es lo que estamos viendo en Estados Unidos al día de hoy, ¿no? Se está tratando de reducir la inflación, ¿no? Los índices de inflación con tasas altas, que ya viene un proceso, ya anunció la Fed, que viene un proceso de disminución de tasas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, aquí en el Banco de México, pues también va a venir a una reducción en las tasas de interés. ¿Qué hace eso? Que otra vez las empresas se van a interesar en obtener deuda para poder financiar sus proyectos de expansión. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se va a expandir la economía y entonces se dice que la economía se empieza a calentar porque hay una mayor demanda de productos y servicios y entonces esto encarece los productos, ¿no? Los productos que se ofertan y empieza la inflación otra vez a incrementarse. Entonces, por eso hay que hacerlo de manera muy gradual para que el incremento en la inflación se controle. Bueno, luego vienen las variables. ¿Qué son las variables microeconómicas? Las variables microeconómicas, pues vamos a ver que son, por ejemplo, la capacidad instalada de producción, la inflación de precios e insumos, ¿no? Que tanto están creciendo de manera particular por cada una de las industrias, el control de calidad, nuestras exportaciones, otra vez, pero por industria. Cuando hablamos de general, estamos hablando de macroeconomía; cuando estamos hablando por industria o segmentada, estamos hablando de microeconomía. La productividad, otra vez vista por cada una de las industrias, el riesgo que se tiene en cada una de las industrias, la capacidad administrativa, nuestras importaciones por industria o por segmento, la mezcla de ventas, crecimiento de cada uno de los mercados, la liquidez que hay. La liquidez es, como les decía, la disponibilidad de dinero, los precios específicos cambiantes, ¿no? Esto tiene que ver un poco con la inflación, la estrategia de precios que se va marcando por cada una de las industrias, la carga financiera no es otra cosa más que la deuda acumulada eh, por cada empresa en cada industria. La rentabilidad también tiene que ver con cada una de las industrias, ¿no? Y la estabilidad de precios. Nuevamente se ve por cada uno de los segmentos o los sectores, ¿no? El entorno político, pues en el entorno político, pues es la forma de gobierno, ¿no? Eh, la forma, si estamos divididos, cómo estamos organizados, ¿no? Como gobierno, si somos ¿cómo se llama? Eh, pues básicamente, ¿cómo se llama? Si respetamos o no la propiedad privada, las inversiones, si hay un Estado de Derecho, etcétera. Nuestra democracia como es,
si se respetan o no las mayorías, ¿no? O el voto de las mayorías, etcétera, todo eso, ¿no? Los partidos políticos, cómo es que estamos organizados, las relaciones con el exterior, si respetamos lo que se llama el principio de autodeterminación de cada pueblo, ¿no? Tal y como dice la carta, ¿cómo se llama? La Carta de las Naciones, ¿no? De la ONU, y también esto está reflejado en nuestra Carta Magna, ¿no? Y luego están las organizaciones internacionales, ¿no? En fin, cómo influyen. Y luego está el entorno legal. El entorno legal, pues, es el conjunto de leyes, reglamentos, circulares, ordenamientos de carácter comercial y mercantil que ejercen mayor influencia en la creación, desarrollo y operación de diversas organizaciones de negocios, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues está también el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, pero también tenemos alrededor, no les quiero mentir, pero alrededor de 120 y tantos tratados, ¿no? No todos se aprovechan y no todos se utilizan, pero tenemos una cantidad. Somos, creo que, el país que más tratados de libre comercio tenemos en el mundo, pero obviamente pues nos conviene por la cercanía, por la relación, por lo que ustedes quieran, por los costos, ¿no? Pues el que más se utiliza pues es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Y ese también forma parte de todo el entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí viene claramente cómo los tres países, tanto Canadá, Estados Unidos y México, están normadas nuestra relación, en qué cosas tenemos, vamos a decir, de alguna manera, opinión los tres países y en qué no, qué cosas son independientes cada país. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Para México está reservado y solamente puede opinar México, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con energía. Absolutamente ni Estados Unidos ni Canadá pueden ni siquiera opinar sobre eh, cómo llevamos a cabo nuestra organización con respecto a lo que es energía, nuestras leyes, nuestra organización, nuestra competencia. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Hay otros aspectos que también se comportan de la misma manera. Bueno, vamos a ver. Y con esto finalizamos, ¿no? Lo que sería la unidad uno. Entonces, ya nada más, yo les recomiendo que lean detenidamente los materiales de la unidad, vean detenidamente estos videos, son muy buenos, aclaran muy bien todos estos conceptos y todo lo que hemos aquí platicado también complementan de alguna otra manera muy bien toda esta información. Recuerden que cualquier duda están a través de los foros de duda, con mucho gusto los atiendo y también a través del mail que les dejé en el plan de trabajo. Estas grabaciones van a estar disponibles en también ahí donde está el apartado de plan de trabajo, ahí es donde dejo las grabaciones, ¿ok? De esta. Recuerden que las grabaciones son semanales, ya no son por unidad. Entonces, cualquier duda, estoy para servirles y para apoyarlos. Que tengan un buen día. Bueno, entonces...